programa muy especial con un médico que hemos consultado en una gran cantidad de oportunidades en las que estamos tratando de entender lo que está pasando, los tratamientos que puedan existir. En la época del COVID fue una fuente indispensable para Actualidad Radio. Y es el doctor Carlos Torres Viera. El doctor Torres Viera es un médico venezolano de la Universidad Central de Venezuela, que es internista de Yale, que tiene un fellowship de enfermedades infecciosas y contagiosas del Beth Israel Deaconal Medical Center. Es una persona que ha estado afiliada al Baptist Hospital, al Doctors Hospital, al Homestead Hospital, al South Miami Hospital y a West Kendall Baptist. Además, es un amigo de Actualidad Radio y un placer para nosotros tenerlo nuevamente con Roberto y conmigo acá en Actualidad. Doctor, y qué placer tenerlo en cabina por primera vez. Muchísimas gracias, el placer es mío, siempre un gran placer hablar con ustedes y ahora mucho mejor estar aquí en cabina con ustedes. Un placer y honor. Ya Versailles lo malcrió con café, quedó bueno el café. Buenísimo. Me alegro mucho, nos hace quedar bien. Pues no puede decir que no. Ajá. Doctor, entremos primero en el tema de la lepra, después entremos en el tema del COVID, porque muchos de nuestros oyentes ya tienen más información sobre COVID, pero sobre lepra ha hecho aparición aquí en la Florida. Y hay, por lo menos en algunos círculos, yo soy uno de ellos, preocupación, primero, por qué está pasando, después, cómo se puede evitar que continúe pasando y por último, cómo podemos protegernos nosotros y si tenemos algún grado, puede ser, de posibilidades de quedar infectado también. Okay. Bueno, mira, vamos a empezar por decir que la lepra es una enfermedad que está causada por una bacteria. Una bacteria que se parece, no es, pero se parece, está en el grupo familiar de la bacteria como la tuberculosis. Okay. Es una bacteria, esta enfermedad ha existido por muchos años. Los primeros estudios, o sea, los primeros reportes de la enfermedad se consideran que vinieron de Asia, probablemente India y China. Hay reportes en 1400 años antes de Cristo que sugieren que eso era lepra, esa enfermedad que ellos describen. Entra en el hemisferio occidental, por decirlo así, en Europa, alrededor de la época de Cristo, ¿no? O sea, pasando en los primeros años después de Jesucristo. Y lo que potenció el traslado de la lepra desde Asia probablemente fue el comercio. También lo facilitaron las cruzadas. De hecho, hubo un grupo de cruzados que sufrieron de lepra y fueron a crear lo que se llama el San Lázaro. El leprosorio. Y a partir de ahí el leprosorio. Okay. Entonces, estos grupos de cruzados que sufrían de lepra crearon un grupo, una legión que era la de San Lázaro, porque San Lázaro al final se convierte como en el santo de los leprosos, por decirlo. Y entonces se riega por Europa. La epidemia empieza en Europa alrededor del siglo XI-XII y para el siglo XIII había alrededor de 19.000 leprocomios, ¿okay? Los lazaretos que se llamaban en Europa. ¿Solamente en Europa? Solamente en Europa. Y después, ya en el siglo XV, empieza a descender, nadie sabe exactamente por qué, cuando empieza justamente a ascender la tuberculosis, probablemente hay una correlación ahí, y baja y prácticamente desaparece o se baja a números muy bajos en Europa, sobre todo a partir del siglo XVIII. Y los lazaretos se eliminan, por lo menos como centro de tratamiento de lepra, que era básicamente lo que ellos hacían. Entonces, y después, bueno, en el siglo XVI viene hacia América, etc. Entonces ha existido por muchos años. La enfermedad que causa es una enfermedad que básicamente la bacteria ataca los nervios. Entonces lo primero que el paciente nota o puede notar usualmente son unas manchas que pueden ser un poco rojizas, un poco blanquecinas o marrones y no tiene sensibilidad en esa área. Porque ataca el nervio y destruye el nervio. Y esa es la manera como las lesiones pueden ser muy, muy pocas, pueden ser también muchas. Y la típica foto que uno ve cuando habla es que una persona con muchas lesiones, con muchos nódulos en la cara, esa es la forma más agresiva de la enfermedad, pero hay una forma que es menos agresiva donde hay muy pocas lesiones, ¿no? Y la enfermedad se clasifica de base a eso. Entonces, bueno, esa enfermedad como ataca los nervios y los nervios la sensibilidad, entonces, ¿qué es lo que hace? Tú no sientes, por ejemplo, en las manos.
Es lo mismo que le pasa a un diabético, por ejemplo, con los pies, que pierde la sensibilidad en los pies y empieza a tener lesiones porque uno no se imagina lo importante que es la sensibilidad para eso. Cuando tú no sientes, tú puedes tocar algo que está caliente y no lo sientes y te quema. Puedes tocar algo que te corta y no lo sientes y te cortas. Y puedes tener un cuerpo extraño dentro del pie y ni sabes que tienes ese cuerpo extraño y eso causa infección. Entonces eso es lo que le pasa a los pacientes con lepra y si los deja avanzar la enfermedad, entonces empiezan a perder parte de los dedos empiezan las mutilaciones y es una enfermedad muy incapacitante. Esa es la historia de lepra. Actualmente en el mundo, la Organización Mundial de la Salud te dice que hay unos 200.000 casos de lepra. ¿Okay? Ha bajado enormemente y en los Estados Unidos también. ¿Cómo se transmite la lepra? Para ir contestando la lepra, creemos que se transmite fundamentalmente por vía respiratoria. Los pacientes que tienen lepra tienen mucha secreción nasal donde hay el virus y se cree que esa es la forma de transmisión. Cosas que no son ciertas, que se creían, y por eso esa historia de que los leprosos, por ejemplo, iban con una campanita y tenían que estar avisando para dónde iban. Y en una época, por ejemplo, incluso en América, los leprosos eran obligados, y aquí en los Estados Unidos podemos hablar de eso, obligados a estar recluidos en un sitio donde no podían salir. En Colombia, en Venezuela, por ejemplo, se crearon centros para pacientes con lepra en Cuba, donde tenían todo un comercio interno. Hasta moneda interna especial se crearon en esos países para que ellos utilizaran esas monedas para comprar cosas porque no querían que tocaran las monedas normales porque se pensaba que se transmitía por contacto. Eso sabemos que no ocurre. Si yo estoy con un paciente con lepra y lo toco con las manos, incluso sin guantes, no me va a transmitir la lepra. Si el bacilo me llega a la piel aquí solo sin lesiones, no me va a transmitir la lepra. Antes se creía que era muy transmisible, ahora sabemos que es extremadamente poco transmisible y por eso los casos son pocos. Pero es por vía respiratoria por donde más creemos. Hay un reservorio animal, que en el caso importante del sur de los Estados Unidos es el armadillo de 9 rayas o 9 bandas. Es un y se ha determinado incluso casos humanos que tienen que ver con esa transmisión a través de armadillo. Ahora, y finalmente el otro punto importante, aunque no hay vacuna, etcétera, es 2 puntos importantes. Uno, hay tratamiento que es extremadamente efectivo. Y una vez que el paciente empieza con tratamiento, la posibilidad de transmisión de la enfermedad es muy baja. Y el segundo aspecto importante es que, bueno, los casos son extremadamente pocos realmente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de esta situación en los Estados Unidos, estamos hablando en los Estados Unidos anualmente se reportan alrededor de entre 150 y 200 casos de lepra. ¿Okay? Cuando estamos hablando de esta situación particularmente de la Florida, sí, la Florida constituye, hay varios estados que son la mayoría de esos casos. El 70% de los casos de lepra de los Estados Unidos, de esos 200 casos, ocurren en California, Hawái, Texas, Florida y New York. Okay. Dentro de ese grupo, Florida ahorita ha sido en los últimos años importante. Recordemos que este reporte que acaba de salir, que todo el mundo está hablando, es un reporte donde se hace un caso del centro de la Florida y se hace el reporte de casuística hasta el 2020, porque esto siempre se tarda un poco tener toda esa información. Entonces, en ese caso, sí, la parte central de la Florida representaba el 80% de los casos de la Florida. Okay. Y era algo así como 20%, casi el 20% de los casos de todos los Estados Unidos. La pregunta es por qué en el centro de la Florida. Y ahí es donde está la duda. Pero estamos hablando, cuando yo te digo que es 80%, estamos hablando que son como 10 casos. Y ya sabemos. O 16 casos. Y sabemos por qué hay algo que tienen los puertorriqueños, es algo de Disney, o el lago Okeechobee. No sabemos, no creemos que. Fíjate, la mayoría de los casos de lepra generalmente tú los relacionas con gente que ha viajado. Claro. O contacto con gente que viene de zonas de altas de lepra. ¿Cuáles son las zonas más altas de lepra en el mundo? Hay básicamente el 90% o 80% de los casos en el mundo son India, Indonesia, Brasil. Wow. ¿Okay? Esos son los grandes, ¿no? Okay. Pero bueno, que a lo mejor has estado en contacto con personas que han venido, esa es una. Hay que cuidarse, pero no hay que alarmarse. Exacto. En este caso particular, no se ha encontrado esa correlación de exposición directa con alguien que haya venido. Este paciente que ellos reportaron particularmente, por ejemplo, era un paciente que nunca había salido de los Estados Unidos, tiene mucho trabajo porque trabaja haciendo trabajo de jardinería, etcétera, o sea, está mucho tiempo en el ambiente, si hubo una exposición pero no sabemos cuál es lo que lo dispara. Entonces, lo que sí es verdad es que, bueno, hay más casos ahí y entonces, bueno, puede ser que haya una transmisión en esa zona, pero desde el punto de vista, yo estaría asustado, es algo que nos tiene que alarmar, que no vamos a ir al centro de la Florida, no, absolutamente nada. Eso es extremadamente bajo.
simplemente un reporte que el CDC tiene que hacerlo y el Departamento de Salud tiene que hacerlo, sobre todo, como digo yo siempre, sobre todo para los médicos, el personal de salud, estar consciente de que, mire, si hay lepra Están en los apareciendo Estados casos de Unidos, lepra aquí. y entonces considere esa posibilidad diagnóstica, porque eso es como uno se maneja, ¿no? Tú Claro. ves un paciente y ves las posibilidades diagnósticas. Si algo que no se ve en los Estados Unidos no va a cruzar tu radar hasta muy tarde, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la idea ahí, pero no es nada que vaya a alarmar. La otra cosa para la gente entender es que se considera, por ejemplo, por favor, si es parte de la vacunación, por ejemplo, a veces eso, alguna gente considera que disminuye las posibilidades de lepra, que no se practica en los Estados Unidos, pero la mayoría de los latinos la hemos tenido, los que hemos nacido en otros países. Pero se considera que el riesgo de adquirir la lepra, incluso para una persona en general, es prácticamente el 95% de la población mundial no tiene sensibilidad para adquirir la lepra. Entonces, yo diría que es algo para tener en cuenta, sobre todo para el personal de salud, sobre todo para eso que digo, estas lesiones que yo digo y no tienen sensibilidad, bueno, vaya a su médico, pero no para alarmar, no para pensar que hay que hacer algo especial, no para pensar que usted no va a vacacionar en el centro de la Florida. Claro, no pasa nada. Qué bueno, pasemos a COVID entonces. Juan Camilo, ¿te parece? Sí, estamos viendo otra vez, doctor, los aumentos en las personas que dan positivo por COVID-19. ¿Qué está pasando? Bueno, está aumentando. Fíjate, desafortunadamente nuestras cifras actuales no son tan precisas porque dejamos de hacer las pruebas regulares, ¿no? Y los reportes regulares. Entonces, lo que se está basando la identificación de más casos en los reportes hospitalarios y los reportes de positividad cuando se hacen las pruebas. Entonces, el reporte de positividad subió un 10% aproximadamente de lo que estábamos viendo. Sigue siendo extremadamente bajo, pero bueno, hay más casos. Y eso es algo que yo creo que no nos debe alarmar en el sentido de pensar que algo dramático cambió. Simplemente es algo que uno esperaba que ocurriera. O sea, el virus, la pandemia se terminó porque la pandemia tiene una serie de componentes, incluyendo el componente cultural, donde ya la gente se desconectó. Y una vez que la gente se desconecta, el riesgo que está ahí, tú no le haces mucho caso. Sí. Y eso es un poco lo que está pasando. En ningún momento se dijo que el virus desapareció, como si ocurrió con, por ejemplo, el primero SARS, el SARS-1 años atrás. Este virus va a ser... ¿Es nuevo? ¿Este virus nuevo? No, este es el mismo virus. Lo que ha pasado incluso, llama la atención que lo que ha pasado... O sea, no ha mutado. Ha mutado, pero lo que quiero decir que no es nuevo es lo siguiente. Si recordamos cuando apareció el virus original aparece y después vienen estas cepas que Delta, Alfa, etc. Exacto. Entonces, después finalmente que hicieron unos brotes grandísimos y después viene Omicron. Entonces infectó muchísima gente. Desde que apareció Omicron ha tomado el control y básicamente todo lo que estamos viendo son variaciones de Omicron. Cepas que siguen mutando y entonces, bueno, vemos esos diferentes nombres. Pero son menos agresivas en lo que es la sintomatología. Creemos que es menos agresiva en el sentido, aquí hay un bemol, por decirlo así. ¿Por qué vemos una enfermedad menos severa? Creemos en general, yo pienso en general, fundamentalmente que la razón es que tenemos inmunidad o cierto grado de inmunidad. Inmunidad dada por la vacuna e inmunidad dada por la enfermedad previa. Entonces, eso ha hecho que cuando adquirimos otra vez el virus o nos exponemos otra vez el virus, tiende a no ser tan agresivo porque hay cierta respuesta del cuerpo. El segundo elemento podría ser, bueno, es que el virus cambió y es un elemento que todavía está ahí latente. Hay aspectos que sugieren que sí, que puede ser que sea menos agresivo, no tiende a infectar tanto las células del pulmón, sino las células del tracto respiratorio superior, y entonces afecta menos el pulmón. Eso en teoría está ahí, pero para tú poder comprobar con certeza, tú tendrías que tener una población que nunca habría sufrido de enfermedad o no tiene inmunidad y a someterlos a este nuevo virus y ver si realmente se comporta con el virus. Y esa información no la tenemos. Pero probablemente hay un efecto de ambos, pero yo diría que el más importante, lo cual habla a beneficio de ciertas cosas que se hicieron de salud pública, es la vacuna y obviamente la gente que se infectó tiene inmunidad. Uno de los cuestionamientos que se ha hecho es si la respuesta inmune es más efectiva con la vacuna o es más efectiva a la persona que se infectó sin vacunarse pero que ha logrado crear anticuerpos, o es similar. Yo diría que probablemente es similar en líneas generales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que sobre todo para el que nunca ha sufrido la enfermedad, que ocasionalmente encuentras a alguien, y que podría ser el caso de las nuevas generaciones, es que, la vacuna no te da la enfermedad.
Y la enfermedad, independientemente que pensemos que es una enfermedad que es menos agresiva de lo que era antes, tampoco es una enfermedad necesariamente benigna. Si bien la gran mayoría, como lo fue también el COVID al principio, la gran mayoría no se moría, la gran mayoría no sufría una enfermedad severa, sí había un porcentaje importante de infectados que hacían esa enfermedad severa. Y por otra parte, hay otros elementos de este virus que lo hacen diferente a cualquier virus, como se decía antes, esto es un virus respiratorio cualquiera. Y uno de esos elementos es que, bueno, esto es una enfermedad que puede causar, se ha identificado que puede causar una serie de cosas como el COVID prolongado, que existe, que puede ser incapacitante, además de que se ha implicado en otras cosas. Se ha implicado, por ejemplo, que este virus ha producido un número mayor de pacientes diabéticos, que este virus ha producido un número mayor, puede producir unas cosas que no hacen otros virus respiratorios, como accidentes cerebrovasculares, etcétera. Entonces, hace una serie de manifestaciones que fueron nuevas para la comunidad científica realmente, que fueron incluso diferentes que el SARS primero que vimos, y que lo hace un virus muy particular, y por lo tanto no un virus que yo diría es cualquier cosa. Siempre que hablamos de los temas de COVID y demás, la gran preocupación de la gente era ponerse una vacuna nueva, ponerse una vacuna que no tenía mucha posibilidad de análisis, de saber cuáles habían sido sus efectos en el largo plazo, pues porque como era nueva no teníamos largo plazo. Ya ha pasado un tiempo desde entonces. ¿Cuál es usted, doctor Torres Viera, como experto en enfermedades infectocontagiosas, la consecuencia de la vacuna ahora que ya hemos visto que ha pasado un tiempo? Mira, yo creo que la vacuna, como lo dije fue un éxito realmente de salud pública, ¿eh? Y yo creo que yo entiendo que cuando salió la vacuna hubiera mucha preocupación con respecto a la vacuna. Se creyó que la vacuna no había pasado los pasos, los puntos regulares que se hacen para otros productos, y la realidad es que sí se hizo. Si recordamos, incluso hubo mucho conflicto político cuando salió la vacuna y se retrasó justamente la información científica para tener todos los datos que usualmente se tenía, sobre todo de seguridad. Entonces, en principio, yo puedo entender algo de la preocupación cuando se la vacuna. Ahora, esto es una vacuna que se ha ido a utilizar masivamente. Vamos a decir que los estudios originales fueron estudios que se hicieron en una población bastante alta, incluso más alta que incluso muchos otros productos médicos. Y no se comprobó ningún efecto adverso importante, por lo menos en las vacunas que están en uso en Estados Unidos, durante los estudios. Cuando tú liberas cualquier medicamento, cualquier vacuna o sea otro medicamento, una vez que tú lo liberas siempre hay la posibilidad de que manifestaciones muy raras de la vacuna se empiecen a ver cuando tú las empiezas a dar más masivamente, pero no lo puedes identificar a pesar de que el estudio fue grande. Y eso fue lo que ocurrió con esta vacuna. Entonces había unos ciertos efectos. Cuando uno pone en balance esos efectos adversos versus el beneficio de la vacuna, obviamente la diferencia es amplia a favor del beneficio de la vacuna. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la vacuna? No hubiéramos disminuido la mortalidad de la manera que lo disminuimos. No lo hubiéramos disminuido la mortalidad. O sea, entre el 21 y el 22, la mortalidad con COVID bajó un 50%. Y eso es básicamente vacuna. Básicamente vacuna. Eso no es básicamente medicamento. Recordemos que los medicamentos antivirales, hasta hace muy poco, cuando salieron estos orales, los medicamentos antivirales los estamos aplicando y ahora lo sabemos tardíamente. ¿Por qué? Porque era endovenoso. ¿Por qué? Porque no sabíamos exactamente cómo funciona este virus y se lo aplicamos a pacientes cuando... Ustedes recuerdan que nosotros decíamos, si tienen el COVID, si tienen manifestaciones, quédese en su casa. Si al cabo de los 8 o 10 días sigue y empieza a ponerse severo, ahí es donde va para el hospital. Eso, visto en retrospectiva, bueno, probablemente si hubiéramos a lo mejor aplicado el antiviral más tempranamente, hubiéramos salvado a muchos de esos pacientes. Pero eso era lo que había porque no teníamos producto. Entonces se lo aplicamos al que estaba más enfermo, que es lo usual. Entonces aprendimos eso. Hindsight, no podemos decir la palabra, pero sí, ver las cosas en retrospectiva es un poco cruel. Exacto. Porque pues es el argumento que están diciendo quienes creen haber tenido la razón. Porque yo les dije desde el principio, esa vacuna, vea que yo no me la puse y no me morí, y como no me morí, entonces claramente no hacía falta. O vean que la Organización Mundial de la Salud sí se equivocó en estas cosas, porque luego, o el CDC, porque luego salió la gerente del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y dijo que lo podían haber hecho mejor. Entonces vean que yo les dije desde el principio los desastres de esto. Sí, y yo creo que, fíjate, nosotros una frase que se usó mucho durante, o se sigue usando es, crean la ciencia. Yo creo que
alguien decía, yo creo que está correcto en decir, probablemente el error no fue decir no crean la ciencia, sino crean el método científico. Y entonces es lo mismo que hablábamos antes de lepra. Uh-huh. Aquí en los Estados Unidos hubo leprocomios, o sea, centros donde el paciente era obligado a permanecer. Y estamos hablando hasta 1974 en el caso de Hawái, y hasta 1997 salieron los últimos por Clinton en Luisiana. Y uno pudiera decir, en retrospectivamente, ¿se cometieron errores con la lepra? Claro que se cometieron errores con la lepra. Exactamente, y después aprendimos, ¿tú sabes qué? No es así. Y no era una conspiración. Y no era una conspiración, era simplemente lo que se creía en ese momento hasta donde la ciencia nos daba, o sea, el conocimiento científico nos daba. El método científico sigue actuando, sigue analizando la data. Y aprende de sus errores. Exactamente. Y no solamente aprende de sus errores, tiene la suficiente madurez y responsabilidad para admitir los errores. Que eso es lo importante del método científico, que admite que se pueden cometer errores, pero en el proceso se subsanan los errores, pero nunca el método científico ha dicho de que es incapaz de cometer un error. No, pero sí tenemos una cosa, y es que mientras nos presenten mejores alternativas al método científico, fabuloso, pero dentro de lo que hemos visto, pues es lo mejor que tenemos. Entonces, hasta que tengamos algo mejor que tener a los expertos haciendo pruebas y comparándola con sus pares para luego tener otra serie de muestras y demás, y luego presentar los informes y hacerlo peer review, o sea, eso es lo que tenemos. Luego, si usted tiene un plan B y nos lo muestra y funciona mejor, fabuloso. Hasta ahora no lo tenemos. Efectivamente. Vamos a pasar a publicidad y regresamos. ¿Quieren ustedes preguntarle al doctor Pierre Torres Viera alguna pregunta? 305-410-1040. Está en el estudio con nosotros. Bienvenida, pues, los comentarios, las preguntas al doctor Torres Viera, infectólogo, alguien que nos ha ayudado durante todo este proceso a entenderlo, a desmontar precisamente con argumentos sólidos todas estas conspiraciones que probablemente alguna de estas conspiraciones terminaron provocando que uno de ustedes se infectara o que otros murieran. Y hay que decirlo de la manera que es. No hay otra manera de decirlo hasta ahora para prevenir estas pandemias, algunas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, la única manera de prevenirla es a través de vacunarse. No hay otra manera. No hay otra manera. Esta es una producción de actualidadradio.com.